Y hoy vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo 4:23 al 25. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice de esta manera. Dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por la palabra que traes hoy a nosotros. Señor, siempre es de bendición escuchar tu bendita palabra. Y hoy te pedimos, Señor, que esta palabra que escuchemos, Padre, como siempre, Señor, que traiga, Señor, ese sentir en nuestro corazón, Padre, hacer lo que tú nos mandas, Señor. Comprometernos contigo, Señor, es lo que te pedimos en esta tarde. Padre, que cada día nos parezcamos más a ti, Señor, dejando, Señor, todo aquello que no es de tu agrado, apartándonos del mal, Señor, como dice tu palabra. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que continúes, Señor, la obra que has empezado en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta tarde. Amén y amén. Bien, hermanos, pues hoy vamos a ver estos versículos en Mateo 4:23 al 25. Bien, bueno, vamos a ir por partes y vamos a ver lo que para Jesús era más importante en su ministerio. Y una de las cosas que nosotros vemos que para Jesús es importante es recorrer los pueblos para enseñar y predicar el evangelio del reino. Amén. Esas son la importancia que Jesús tenía o tiene de salir y compartir la palabra del Señor. Pero vemos también otra parte muy importante también, y es algo que al igual que para buscar la palabra, las enseñanzas, también lo otro es a lo que estamos llamados. Y la otra parte que nos enseña el texto bíblico es que no solamente enseñaba y predicaba la palabra, sino que también sanaba a los enfermos. ¿Sí? Sanaba a los enfermos, y dice la palabra que también echaba fuera los demonios, ¿no? O sea, y entonces vemos dos cosas que nos enseña el texto bíblico. Primero, Jesús nos muestra que Él tiene poder sobre lo material, sobre nuestras enfermedades. Él tiene poder para sanar. Pero también al mencionar que echa fuera o que sana a los endemoniados, nos enseña también que tiene poder sobre lo espiritual. Amén. Sobre lo espiritual. Entonces, pero como primer paso, Jesús desea que nosotros seamos atentos, en cierto modo, a escuchar sus enseñanzas, a escuchar sus sermones, a escuchar sus predicaciones. Eso es lo que para Jesús tenía mayor importancia. Porque cuando nosotros venimos a Jesucristo, hermano, lo hacemos primeramente por escuchar el evangelio. Amén. O sea, escuchar el evangelio de Cristo es lo que hoy por la gracia de Dios, estamos nosotros aquí. Si no hubiéramos escuchado las enseñanzas o el evangelio de Jesucristo,
pues no estaríamos aquí. Entonces, Dios comienza a obrar en tu vida o en la vida de aquel que se acerca cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar sus enseñanzas y a escuchar sus predicaciones. Es así como Dios primero se concentra en cierta manera, vemos en lo material, en lo físico, en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿verdad? Enseñándonos. Y ahí es cuando Dios comienza a obrar. Ahí es cuando Dios comienza a hacer la obra que quiere hacer en tu vida y que quiere hacer en la mía. Amén. Pero tenemos que escuchar sus enseñanzas. Pero la pregunta que nos hacemos o deberíamos de hacernos nosotros, ¿qué es lo que el Señor Jesús enseñaba? ¿Qué es lo que Él les predicaba? Bueno, ya sabemos lo que les predicaba, ¿no? Era el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que les predicaba, pero ¿cuáles eran sus enseñanzas? ¿Cuáles eran las enseñanzas que Él quería que su pueblo pudiera entender y sobre todo llevar a cabo? Bueno, aparte de las escrituras, porque ya hemos hablado en otras ocasiones de cómo Jesús se tomaba el tiempo para leer las escrituras a aquellos que no comprendían y que entendieran que Él era el Mesías. Pero otra de las cosas que nuestro Señor nos enseñó, y esto fue a través de sus hechos, digamos, ya no solamente de palabra o de enseñanza, sino que eso lo llevó un poco más allá y los llevó a los hechos, a realizarlos. ¿Cuál fue eso? Bueno, a través de la Biblia y leyendo los evangelios que Mateo, Marcos, ¿cuál más? Lucas y Juan. Bueno, ahí en estos evangelios nos damos cuenta qué es lo que el Señor Jesús enseñaba. Y una de las cosas que nuestro Señor enfatizaba mucho era el amor. Amén. El amor. Para los discípulos les dijo estas palabras con referencia al amor. Dice el Señor Jesús: un nuevo mandamiento os doy, ¿no? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y ahí está su ejemplo, ¿sí? Ahí está su enseñanza. O sea, Jesús no solamente está diciéndolo, sino que se está poniendo como ejemplo. Así como yo los he amado, en esa forma ustedes deben de amarse. ¿Sí? Entonces es una de las enseñanzas que Jesús compartía y enfatizaba mucho. Y es algo que nosotros hoy en día tenemos que llevar a los hechos. Que no sea solamente de palabra, sino que ahora actuemos con hechos. Porque eso es lo que nuestro Señor Jesús nos está enseñando, ¿no? Él dice: como yo os he amado. ¿Sí? Ahora, esto todavía va más allá, porque no solamente dice como yo los he enseñado, sino que también sirve de testimonio para los que están al lado de nosotros. ¿Sí? Porque el otro versículo dice: y en esto conocerán que verdaderamente sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Entonces, es algo, hermano, que ahora nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos que llevar a los hechos, a mostrar ese amor que el Señor Jesús ya nos mostró a nosotros y nos enseñó de qué manera hacerlo. Amén. Amaos los unos a los otros. Otra cosa que nosotros aprendemos de Jesús a través de los evangelios. La otra cosa que nosotros aprendemos por medio de nuestro Señor Jesucristo es la humildad. ¿Sí? La humildad es algo que el Señor Jesús nos enseñó también. No solo de palabras, sino a través de los hechos. ¿Sí? Y el primer acto de humildad, y es el más sublime que Jesús nos muestra, es que dice que siendo Dios,
se hizo hombre. O sea, Él no estimó el ser Dios, sino que se humilló haciéndose hombre, igual que nosotros. Amén. Y ese es su primer acto de humildad. Y así nosotros también tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes con los demás. No sentirnos superiores a nadie. Porque nuestro Señor Todopoderoso es lo que nos enseñó. Que estando reinando, Él bajó a la tierra y se hizo como nosotros. Amén. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para sentirnos superiores a otros? Amén. Nosotros tenemos que ser humildes así como nuestro Señor Jesús nos enseñó. El otro ejemplo que nos enseña la Biblia acerca de nuestro Señor Jesús, acerca de la humildad, es cuando Él está con sus apóstoles y se ciñe la toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y les vuelve a repetir las mismas palabras. Así como yo os he hecho a ustedes, así también ustedes deberán hacerse entre ustedes. Entonces nos está enseñando un acto de humildad. No es que nosotros nos tengamos que lavar los pies y así mostrar que somos humildes, sino en la servidumbre, el estar dispuesto a servir a los demás. ¿Sí? El estar dispuesto a servir a los demás es lo que el Señor nos está enseñando. Y esto es algo que nosotros, como dije, ahora estamos siendo llevados a llevar a los hechos lo que aprendemos de nuestro Señor Jesús. Porque Él no solamente lo dijo de palabra o lo predicó o lo enseñó, sino que esto dice, así como yo os hago, hacedlo también vosotros. Amén. Él nos enseñó a ser humildes. Él nos enseña a hacer este tipo de acto. A ser humildes los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros. Otra cosa que el Señor Jesús enseñó. Si alguien nos enseña o si recibimos la enseñanza de parte del Señor Jesús, así mismo también tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ser humildes, ¿sí? No sentirnos superiores ante los demás. Y esto solamente se puede manifestar a través de la humildad. Amén. Que así hagamos lo que aprendemos o lo que escuchamos de parte de Dios. Otro aspecto de Dios, otro atributo de Dios, otra característica de Dios que vimos o que vemos en nuestro Señor Jesucristo es la compasión. ¿Sí? La compasión. Nuestro Dios fue conmovido al ver nuestra situación. Y nuestro Señor Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, cada vez que miraba a las multitudes, Él se compadecía de ellos. ¿Sí? Cuando tenían hambre, Él se compadecía, ¿no? Entonces, vemos, hermanos, tres características de nuestro Señor Jesús que nos enseñó. ¿Sí? Y aunque nuestro Señor Jesucristo no habló de la compasión, pero sí vemos o nos enseña la palabra que se compadecía mucho. ¿Sí? Y el primer acto es el vernos a nosotros que no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Y cuando Él nos miró en esa condición, Él tomó la iniciativa para bajar a la tierra y darnos la salvación. Morir por nosotros. Amén. Morir por nosotros. Entonces, el amor, la humildad y la compasión, hermanos, podemos decir que tienen que ir juntos, van de la mano. Estas tres cosas son importantes en nuestra vida diaria como cristianos, o por lo menos nos está invitando a reflexionar en estas tres características de Dios que estamos siendo llamados a desarrollar en nuestra propia vida. Amén.
que es el amor, la humildad y la compasión. ¿Sí? Porque fíjense que aunque Jesús, como dije, él no habla de la compasión, pero vemos sus actos, cómo se compadecía de la gente, pero los que sí hablaron y extensamente fueron sus apóstoles. Sus apóstoles sí enseñaron y hablaban de la compasión, pero siempre refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Sé compasivos como nuestro Señor Jesucristo no fue compasivo. Sé humildes como nuestro Señor Jesucristo fue humilde. Amaos los unos a los otros como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Ellos predicaron de estas tres características. Amén. Y esto es lo mismo, hermano, que nosotros tenemos que ir a proclamar y a enseñar. Nosotros somos llamados hoy en este día a proclamar esas tres características, pero con mi propia vida, con mis propios ejemplos. Amén. Representando ¿a quién? A Jesús, representando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es que así, hermano, es tiempo de que hoy puedas aceptar esta palabra en tu corazón y hagas todo lo que sea posible y que esté en tus manos. Amén. Entonces, ahora tenemos que llevar nuestras enseñanzas, podríamos decirlo así, nuestras enseñanzas a los hechos, ya no solo de palabras, sino de hechos. Amén. El versículo 25 dice, después de que nuestro Señor Jesucristo hacía todas estas señales, dice el 25, y le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. ¿Qué significa esto para nosotros, hermanos? Bueno, solo piense en lo que escuchó. Este versículo nos enseña lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Es que si tú estás padeciendo una dificultad en tu vida, una enfermedad, o estás pasando por una situación difícil, lo único que tienes que hacer es ir y buscar a nuestro Señor Jesús. Es seguir a nuestro Señor Jesús. Es algo que tú puedes hacer. La palabra dice que lo seguían las multitudes. ¿Por qué lo seguían? ¿Podemos pensar en eso? El versículo es claro. La multitud lo seguía porque nuestro Señor Jesucristo tenía el poder de sanar. Ahora la pregunta para nosotros, ¿tú crees que Jesús puede sanar tu vida? ¿Tú crees que el Señor puede expulsar demonios o tu situación? Dios la puede arreglar. Y tú estás siendo llamado, ¿sí? Si es que crees en el Señor Jesús, Él nos está haciendo esa invitación. Hemos escuchado que tiene poder para sanar, entonces sigámoslo, ¿sí? Pero ahora tenemos esta responsabilidad. Hoy que nosotros ya estamos aquí, creemos en el poder de Dios, ahora nosotros somos llamados a recorrer las aldeas, a recorrer las ciudades, proclamando el reino de Dios. Amén. Entonces, hermano, piensa en estas palabras que hoy escuchó. Estamos siendo llamados. Dios nos ha reclutado con eso, con esa esperanza, de que nosotros ahora seamos los que mostremos estas características: amor, humildad y compasión. Sin estas tres cosas, hermanos, somos incapaces de salir afuera, ¿sí? Significa que los que están sufriendo no nos importa lo que esté pasando. Si nosotros nos quedamos en casa cómodos y no hacemos la obra, eso es lo que estamos mostrando, ¿sí? ¿Qué somos?
incompasivos, somos orgullosos, somos faltos de amor. Si en verdad hemos adoptado esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, debemos de estar dispuestos a salir. ¿Sí? Lo que yo pregunté a los jóvenes en esta tarde es eso. ¿Cómo están tus amigos? ¿Cómo están tus familiares? ¿Cómo están los que ahí, tus compañeros de trabajo? ¿Tú sabes? ¿Sabes que alguno de ellos está pasando alguna dificultad? ¿Qué estás haciendo tú como siervo de Dios? ¿Qué estás haciendo tú como sierva del Señor? ¿Has ido a verlo? ¿Le has hablado por teléfono? Estas son las cosas que hemos sido llamados a hacerlas. Y esa es la mejor manera, hermanos, de predicar el evangelio del reino de los cielos. Esa es la mejor manera. Cuando nosotros comenzamos a preocuparnos, ¿sí? Al preocuparnos, ¿qué es lo que hacemos? Pues estamos mostrando amor, ¿sí? Amor. Y cuando sabemos de quién se trata, no nos fijamos de quién es, simplemente salimos. Y eso se le llama humildad, ¿sí? No importa de quién se trata, nosotros vamos a ayudar. Al mismo tiempo, cuando nosotros damos esa iniciativa de salir y ayudar, estamos mostrando compasión, estamos siendo compasivos. ¿Y qué otro evangelio podemos ir a predicar más que el que nuestro Señor Jesucristo nos enseña? Amén. Y que así, hermano, es tiempo de que nosotros salgamos, ¿sí? Salgamos, y si no es, digamos que si no lo estamos haciendo, entonces lo que yo le puedo decir, participe en las cosas que nosotros hacemos o que llevamos a cabo, participe, ¿sí? En cada cosa que nosotros tratemos de hacer, porque muchas veces pues las pensamos o las dejamos, pero intentemos hacer estas cosas, ¿sí? Algo que hoy no nos ha detenido, y usted bien lo sabe, y cada viernes lo estoy mandando, y no sé cuándo se va a levantar usted, ¿no? Pero cada viernes ahí estamos. Como dije la vez pasada, si usted no tiene tiempo el viernes, otro día, pero que se vea el interés por seguir leyendo la Biblia, seguir leyendo las Escrituras. A eso fuimos llamados, a estudiar. Si creemos, si somos devotos de Dios, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo van a reaccionar? Yo no sé. Pero yo tengo fe que un día usted va a levantarse y va a decir, a ver, vamos a ponernos al corriente y vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Amén. Y que así, ármese de valor, haga ese tiempo. Vuelvo a repetir, no solamente los viernes, cualquier otro día, pero hagámoslo. Que no sea solamente entonces de palabra, sino que ahora los llevemos a los hechos. Gloria a Dios. Bien, pues así vamos a terminar este mensaje. Y siempre deseando en mi corazón que la palabra que escuchas pueda tocar tu corazón, pueda redarguir tu corazón, ¿sí? Y que juntos, hermano, como un pueblo, como hermanos en Cristo, podamos seguir creciendo, ¿sí? Que podamos seguir creciendo juntos. Siempre va a ser mi deseo, y estoy seguro que también es el deseo de nuestro Dios Todopoderoso. Bien, pues así estamos despedidos. Bendiciones.